Vamos a ver unos pequeños conceptos de TypeScript. No es el objetivo hablar profundamente sobre TypeScript, pero sí nombrarlo y conocer un poco de este subset de ECMAScript o subset de script que se va a utilizar sobre Angular 2 y que proporciona una serie de características que son particularmente muy interesantes y que van a hacer que nuestra programación vaya a ser muchísimo más moderna y profesional. Vamos a ver un poco qué es esto de todos los lenguajes y los scripts que podemos encontrar y que quizá ahora mismo nos puede llevar a una serie de problemáticas, puesto que no sabemos de qué estamos hablando o qué es cada cosa. El primero de los lenguajes que se creó fue el JavaScript y a partir, lo creó Mozilla hace ya un buen tiempo, y a partir de este o prácticamente inmediatamente se generó el estándar que se denomina ECMAScript y que se suele abreviar con las siglas ES y el número de versión. Seguramente si habéis investigado un poco habréis visto sobre esta referencia y quizá en muchas ocasiones no sabéis de qué se está hablando cuando habla de ECMAScript. Para resumir, el ECMAScript es el estándar, mientras que el JavaScript es una particularización de este estándar. El JScript fue otro lenguaje de programación desarrollado por la empresa Microsoft y que también tuvo su éxito y que prácticamente se desarrolló al mismo tiempo que el JavaScript. Por lo tanto, existen otras versiones, otros scriptings y que podemos encontrar, pero estos quizá sean los más importantes que se desarrollaron en un principio. Ahora mismo podríamos tener esta plantilla para distinguir las propiedades o las características que nos proporciona tanto el estándar como el TypeScript como un subset superior, un subset a partir del estándar ECMAScript. Fijaos que el S5 incorporaron comprobación de errores y ya determinadas cuestiones sobre objetos, orientación a objetos, aunque no en su completa versión. Su completa versión y ya la definición pues clara de orientado a objetos fue con la versión 6, el ES6, donde pues principalmente se incorporaban las clases y los módulos muy típicos de orientación a objetos, así como iteradores cuando estamos hablando de colecciones de datos. El TypeScript, que como hemos dicho engloba estas propiedades y está por encima de estas propiedades, no solo engloba comprobación de errores, no solo engloba orientación a objetos, clases, módulos e iteradores, sino que añade cosas tan importantes como los tipos o anotaciones. Los tipos que veremos posteriormente nos proporcionan características que estamos acostumbrados como los programadores de lenguajes más tipificados como Java, como C Sharp, y que van a producir una serie de ventajas. Si queréis saber más y queréis ir comprobando cómo funciona el TypeScript, aquí vamos a hacer algunas pequeñas muestras. Os recomiendo que vayáis a la página typescriptlang.org, donde encontraréis mucha documentación, ya que es la página del proveedor oficial. Aquí tenemos la web del fabricante, typescriptlang.org, y si nos vamos a la documentación podemos realizar este primer y fácil Quick Start, que para ello, igual que decíamos en el IDE, en la instalación del IDE, lo primero que es interesante es instalarnos el paquete relacionado con TypeScript. Fijaos que en Settings y los Manage Package dentro del Atom pues tendremos los paquetes que tenemos instalados y no solo los paquetes. Fijaos que tenemos aquí el Atom TypeScript. Si no tenemos instalado, interesante instalarlo, y a partir de ahí fijaos que la segunda recomendación o la primera recomendación que nos dice es instalar mediante npm TypeScript de forma global, es decir,
tener instalado TypeScript, puesto que nos va a proporcionar el compilador, ya que TypeScript no lo soportan todos los el TSC no lo soportan todos los navegadores e incluso aunque lo soporten es muy recomendable hacer la compilación a JavaScript para después incorporarlo dentro de nuestras páginas HTML. El G, recordad que es una instalación global para cualquier usuario que vaya a utilizar dicho sistema operativo. Una vez que el npm, en mi caso, lo ha actualizado y no instalado, instala el TypeScript. Vamos a probar el funcionamiento de este y qué pinta tiene, utilizando el ejemplo que nos viene en la documentación, no el primer ejemplo, puesto que es muy JavaScript. Vamos a utilizar un segundo ejemplo que ya va apareciendo cosas más interesantes que después explicaremos más en detalle, como son los types, los tipos y la tipificación dentro de TypeScript. Aquí también vamos a hacer alguna modificación, puesto que vamos a hacerlo mucho más orientado al lenguaje TypeScript. En nuestro ejemplo 1 vamos a generar un bienvenida.ts, es la extensión que utilizaremos cuando generemos ficheros TypeScript, y fijaos que tenemos una función que se llama greeter y que la utilizamos dentro de nuestro código para insertarlo dentro del body, este string. Lo que vamos a cambiar, por ejemplo, es pues cambiarle y hacerlo un poco más castellano, y además de eso utilizar toda la potencia de tipificación de TypeScript, como es definir que este user también es de tipo string y que lo que nos va a devolver la función es también de tipo string. Muy sencillo, pero a su vez, como podéis observar, es un lenguaje mucho más parecido a cualquier otro lenguaje orientado a objetos del cual estemos acostumbrados a utilizar. Fijaos que si ahora voy a cambiarle esto ya para acabar de rematarlo. Sin embargo, este código no es reconocible por un navegador. Por ello tendremos que, si queréis seguir un poco la documentación, veis que tendremos que utilizar el compilador para poderlo convertir a JavaScript. Si hacemos tsc, vamos a ver que lo tenemos aquí, exacto, tsc bienvenida.ts. Esto lo que va a hacer es un terminated string literal. Vamos a ver en el 2.31. Muy bien, aquí se me ha colado una comilla. Vamos a volverlo a compilar para que... Muy bien, ya lo tendríamos compilado. Si actualizamos, bueno, ya está actualizado automáticamente. Veréis que me lo ha compilado a un formato JS. Claro, como el código es súper sencillo, en general la compilación con JS no va a haber muchos cambios. Sin embargo, desde el punto de vista de lectura es mucho más visible, y también cuando nosotros utilicemos, o por ejemplo, este tipo de tipificación, si nosotros pusiésemos un 12 aquí, veríamos que si nosotros intentamos compilar, nos daría un error, puesto que no puede ser convertido o no puede ser asignado a un string. Por lo tanto, esta compilación o esta tipificación nos va a permitir evitar determinados errores que antes no los teníamos que comer y hacer debugging en vivo sobre el JavaScript en concreto. Ahora ya sí podemos hacer un index.html y en este index insertar nuestro código JS compilado a partir del TSF. Muy bien, vamos a hacer vamos a llamarle prueba de TypeScript. Ya tenemos incluido y finalizada la página HTML, que no tiene mucho más misterio. Una buena práctica es colocar siempre el JavaScript al final de nuestro body. En este caso no hay nada,
pero como también vamos a cambiar el DOM de nuestro HTML, también es importante o es necesario colocarlo al final. Fijaos que hemos hecho enlace con el bienvenida.js y no contra el TS, porque si no, no funcionaría. Puesto que no necesitamos nada más que el propio index.html, ningún servidor ni nada, vamos a hacer una recargar, y fijaos cómo aparece este código que nosotros hemos escrito a partir de aquí lo tengo todo escrito, a partir de el código de TS, que después, al incluir el JavaScript, modificaría el DOM interno de nuestro código en HTML. Por lo tanto, y haciendo un pequeño resumen, veis que el TypeScript nos incorpora pues algo como tan importante como es la tipificación de funciones, de variables, y para poderlo insertar dentro de nuestro código HTML tal y como estábamos acostumbrados hasta la fecha, tendremos que hacer un TSC, de utilizar el compilador de TypeScript para convertirlo a JavaScript y así poderlo insertar dentro de nuestro código HTML.